La paz del Señor, amados hermanos. Ciertamente es un gozo nuevamente poder continuar y seguir con nuestra serie, conociendo a Jesús a través de los salmos. Y la verdad es que doy gracias al Señor porque Él ha sido fiel, Él ha sido bueno, su misericordia ha estado siempre con nosotros, así como lo ha estado con David en todos estos salmos que hemos venido estudiando durante esta serie. Doy gracias a Dios porque nos permite llegar al Salmo 25, donde nos encontraremos algunos aspectos muy importantes que David nos recalca y nos trae a nuestra memoria para conocer más al Señor y comprender más al Señor cómo Él trabaja en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro de vivir, cómo lo hizo con Él. Antes de llegar a ser rey, Dios lo llevó por muchísimos procesos y en ese proceso de enseñanza David experimentó dolor, experimentó sufrimientos, experimentó alegrías, experimentó tristeza, pero también experimentó gozo, también experimentó confianza. Y este Salmo 25 nos muestra cuatro aspectos muy importantes en la vida de David. El primer aspecto que nos va a presentar David es una súplica hacia el Señor. El segundo aspecto que el David nos presentará en este Salmo es una confesión personal de él hacia el Señor. El tercer aspecto que David nos va a presentar en este Salmo va a ser la confianza absoluta en el Señor. Y el cuarto aspecto va a ser la esperanza que David nunca dejó de tener en el Señor. Amados hermanos, he titulado este devocional para esta serie en el Salmo 25, guíame en tu verdad. Vamos a orar y que sea el Señor guiándonos en su verdad, guiándonos en su justicia, instruyéndonos a través de su palabra y que juntos podamos conocer a Jesús a través de los salmos cada día más, más y más. Amado Padre, quiero darte las gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad y por tu misericordia. Quiero darte las gracias, Señor, por las fuerzas que me das para poder, Señor, continuar y seguir con esta serie, Señor, que aunque muchas veces llegue el desánimo, llegue el cansancio y muchos factores que pasan en nuestra vida, en nuestro diario vivir a nivel de familia, a nivel personal, a nivel de trabajo, tú sigues poniendo en mi corazón ese deseo, ese entusiasmo de seguirte conociendo a ti, oh Jesús, a través de los salmos. Te pido, Señor, que puedas instruir a mi corazón a través de tu palabra y que desde mi corazón y desde mi boca puedan salir palabras que te honren a ti, Señor, que exalten tu nombre, Padre. En mis debilidades yo me presento delante de ti. Si he de gloriarme en algo, me glorío en ellas, en mis debilidades, Señor. Porque eres tú, Señor, el que nos usa, eres tú el que sustenta nuestra suerte, eres tú, Señor, el que nos guía a través de tu palabra. Y te pido, Señor, que el mensaje que vamos a transmitir a través de este devocional pueda llegar al corazón de tu iglesia, al corazón de tu pueblo, Señor. Y especialmente a aquella persona que necesita ser alcanzada y abrazada por el Evangelio. Que sea el Espíritu Santo haciendo la obra como lo está haciendo en mi vida, en mi familia, que también lo pueda hacer en aquellos que ven y escuchan este mensaje. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Guíame en tu verdad. Y es que este salmo, amados hermanos, no solamente es una aclamación personal del creyente con Dios en medio de la necesidad que éste pasa. David pasó muchas aflicciones, pasó muchas situaciones difíciles, pero su confianza y su esperanza siempre estuvo puesta en el Señor. Quiero dejarte algunos aspectos y algunos principios que el Señor me ha permitido rescatar en este salmo para podértelos transmitir. Y el primer aspecto es una fe que se humilla delante de Dios. Y para esto, hermanos, vamos a centrarnos en los primeros tres versículos del Salmo 25. A ti, oh Señor, elevo mi alma. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Esta es la primera expresión que el salmista tiene hacia el Señor. A ti, oh Señor, levantaré mi alma, no sea yo avergonzado. Y es que David simplemente está reconociendo su dependencia absolutamente en Dios al decir, levanto mi alma. Levantar mi alma implica rendir la vida entera a Jesucristo, rendir nuestra vida
a Él. Y desde el punto de vista de la sana doctrina entendemos que esta actitud, hermanos, no nace de una autosuficiencia humana, sino del reconocimiento de nuestra incapacidad muchas veces espiritual por causa de nuestro pecado. Recuerda lo que Romanos capítulo 3 en los versículos 10 y 12 nos enseñan. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado a una, todos nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno en nosotros, no hay ni siquiera uno. Por eso David aquí muestra su confianza totalmente en el Señor y se regocija en el Señor, descansando en Él y le dice, Señor, a ti levantaré mi alma, no sea yo avergonzado, porque Él sabe que si se ve a sí mismo, se ve pecador, se ve un hombre que realmente le falla al Señor y Él está reconociendo, Señor, que no sea yo avergonzado por mis pecados, por mis faltas, por eso levanto a ti mi alma, porque en ti yo necesito depositar mi confianza y mi esperanza. Y es que esta justicia que Jesús trajo a nosotros nos libra de toda culpa. De esta culpa que Romanos nos enseña, donde no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. En Cristo, amados hermanos, vemos el contraste perfecto. Él jamás fue avergonzado por su pecado. ¿Por qué? Simplemente porque nunca lo tuvo. Sin embargo, cargó nuestra vergüenza, nuestro pecado en Él, en la cruz. Toda nuestra maldad, toda eh, nuestra, nuestras injusticias, todo aquello malo que había en el corazón y todos nuestros pecados fueron puestos en Jesucristo y a través de Él fueron imputados en nosotros por su gracia para que podamos acercarnos al trono de gracia de una manera confiable y con esperanza, como el salmista lo hacía. La carta a los Hebreos, hermanos, en el capítulo 12 nos enseña, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. O sea, soportó toda nuestra vergüenza, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Lo soportó aquel que fue autor y consumador de la fe. ¿Y quién fue ese autor? ¿Quién fue ese consumador de la fe? Jesucristo. Y en Él, así como David puso su confianza, tú y yo estamos llamados a depositar nuestra confianza en el Señor. Por eso este principio, una fe que se humilla delante del Señor. Y no se trata de que esa fe verdadera, hermanos, primero debe comenzar cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y ponemos toda nuestra esperanza en Dios por medio de Cristo. La fe es la certeza de que Dios va a hacer aquello que Él quiera hacer para nosotros en su soberana voluntad. Nosotros solamente creemos en Dios que Él puede hacer todo lo que Él quiera hacer, en el momento que Él lo quiera hacer, cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer. La fe se activa para creer en un Dios soberano, en un Dios que actúa sobre nosotros mediante Él lo determine, mediante Él crea conveniente lo que nosotros pidamos. Y muchas veces pedimos muchas cosas y no se nos conceden, porque Dios actúa soberanamente en nuestras vidas. Nuestra fe debe activarse para descansar en las promesas de Dios, que aunque pasemos por situaciones difíciles, como las pasaba el salmista, descansaremos siempre fielmente en sus promesas. Y esto nos lleva entonces, hermanos, al punto número 2, la necesidad de ser enseñados por Dios. Y miren lo que nos dice el versículo 4 y 5. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Mire la necesidad que David nos presenta de ser enseñados por Dios. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Aquí el salmista, hermanos, no solamente está pidiendo dirección, sino una verdad. Está pidiendo y está afirmando que esa verdad no debe ser relativa, sino más bien subjetiva y que tiene que ser revelada por Dios. Y Jesús mismo es el que confirma acerca de esta verdad allá en el Evangelio de Juan 14:6, si lo recuerdan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué está diciendo David? Muéstrame, oh Jehová, oh Señor, tus caminos.
¿Y quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo el Señor. Esa es la confianza que David tenía. David confió y creyó por fe en esa maravillosa promesa que había de venir en Cristo. Y muchos de los santos del Antiguo Testamento creyeron en esa promesa que habría de venir y murieron confiando en esa promesa de un Salvador, de alguien que los iba a redimir de todos sus pecados, de todas sus iniquidades. Nosotros, ah, 2000 años después, sabemos que Cristo murió, pero que también resucitó y que está sentado en la majestad de las alturas a la diestra de Dios Padre. Y ponemos nuestra confianza en Él. David y los hombres del Antiguo Testamento no tuvieron o no vivieron esa, ni nosotros incluso vivimos esa época donde Jesús vivió y murió. Ellos confiaron en esa promesa y nosotros hemos creído por fe por aquellos que nos han hablado este evangelio a través de los apóstoles que son el fundamento de este evangelio en Cristo. Por eso cuando Jesús ora allá por ellos en Juan 17 dice, no solamente oro por estos, ¿quiénes son estos? Los apóstoles, sino también oro por aquellos que han de creer, perdón, por la palabra de ellos. ¿De quién? De los apóstoles. Y tú y yo hemos creído. David confiaba en esa promesa y nosotros creemos en aquella promesa que David confiaba porque la hemos visto y la hemos visto revelada a través de su palabra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso este Salmo 25 apunta también proféticamente a Cristo como el camino por el cual Dios guía a su pueblo. Sin él el hombre permanece, amados hermanos, en oscuridad espiritual. No basta con saber sobre Dios, necesitamos ser guiados por Él. Esto sucede cuando vivimos sujetos a la palabra, al señorío de Cristo. Muéstrame, oh Señor, tus caminos implica, Señor, muéstrame tu verdad. Enséñame a través de tus palabras y guíame por tus sendas a través de ella. Las sendas de la palabra de Dios son las que nos guían y son las que nos muestran el camino que debemos seguir como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como siervos de una congregación o como líderes de una determinada iglesia. Entonces tú y yo estamos llamados a que esta necesidad de ser enseñados por Dios nos lleve a escudriñar esta palabra y no solamente escudriñarla, meditarla y no solamente meditarla, aplicarla, vivirla en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Y esto, hermanos, entonces nos lleva a nuestro tercer punto. Misericordia para pecadores arrepentidos. Y nos vamos a enfocar en los versículos del 6 al 11 de nuestro Salmo 25. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas, dice el versículo 6. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Aquí estamos viendo y estamos experimentando la misericordia de Dios para con nosotros que somos pecadores arrepentidos, pecadores que hemos confiado en la gracia de Cristo, que es el que nos ha salvado, nos ha redimido de nuestros pecados y es el que continuamente nos está santificando a través de su palabra. Acuérdate que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y aquellos que Él predestina también enseña, les enseña a caminar, nos santifica. Y toda nuestra vida es un proceso de santificación hasta que lleguemos a estar con Él en gloria eterna. Pero cuando el salmista se dirige al Señor y le dice, acuérdate de tus piedades, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Simplemente sea el Señor, ten misericordia de mí y no te acuerdes de mis transgresiones. Aquí David primero está reconociendo su pecado y apela al carácter de la misericordia de Dios. La sana doctrina, hermanos, nos enseña que Dios no ignora el pecado. Esto es importante que lo entendamos. Dios no ignora el pecado, sino que lo juzga con justicia.
La misericordia de Dios no anula la justicia. Ambas se encuentran en la cruz. Cuando la misericordia y la justicia se abrazan en la cruz, ahí encontramos ese glorioso perdón de Cristo para nuestras vidas. El apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2 nos enseña porque por gracia soy salvos. Por gracia, por la gracia de Cristo nosotros hemos sido hechos salvos y no por gloria, no por obras, perdón, para que nadie se gloríe. No por mucho que tú hagas o que yo haga en la iglesia o por muchas buenas obras que hagamos a nivel de familia, a nivel de trabajo o en nuestro día a día, no. Es la obra perfecta de Cristo que nos salva, esa obra perfecta en la cruz. Y la clave la encontramos en el versículo número 11 cuando dice, por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es absolutamente grande. David está reconociendo que solamente por amor al nombre de Cristo nuestros pecados son perdonados. Porque si quitáramos a Cristo de la ecuación, solo tendríamos la ira de un Dios justo, santo y perfecto. Si quitáramos a Cristo de en medio, solo estaría la justicia perfecta de Dios y tú y yo seríamos consumidos sin ni siquiera llegarnos a dar cuenta en qué momento lo hemos sido. Demos gracias al Señor que gracias a Jesucristo podemos alcanzar gracia, perdón y misericordia. Y Dios perdona no por mérito humano, sino por la gloria de su nombre manifestada y suprema y definitivamente en Cristo, por la gloria de Cristo. Por eso el arrepentimiento genuino de una persona que ha nacido de nuevo va a mirar siempre a la cruz, donde el perdón fue comprado por la sangre de Jesucristo. Una vez que tú y yo hemos nacido de nuevo y hemos experimentado un arrepentimiento genuino, realmente vas a pensar volver a fallarle al Señor. Y si en algún momento de tu vida flaqueas y caes, ya no vas a tener gozo ni vas a disfrutar de ese pecado. Al contrario, vas a sentirte culpable, culpable por lo que has hecho. Por eso cuando hemos nacido de nuevo y fallamos al Señor en la área que podamos fallar, vamos a venir a Él con vergüenza, con actitud de arrepentimiento. Contrario es cuando llevamos una vida continua de pecado y vivimos un pecado continuamente. Nombremos un pecado, la masturbación, por ejemplo. Si vivimos en una práctica continua de pecado, siendo cristianos, entonces no hemos nacido de nuevo. No hemos experimentado realmente un verdadero arrepentimiento. No, no nos engañemos, no te engañes. Estar en Cristo, haber nacido de nuevo es santificarnos todos los días, renunciando y matando a este viejo hombre, a esta vieja naturaleza de nuestra manera de vivir para vivir solamente para Cristo, guiados y siendo enseñados a través de su palabra. Sintiendo dolor cuando fallamos al Señor, aún en las cosas más pequeñas, mucho más en las cosas grandes. Sintiendo vergüenza cuando caemos y fallamos. Él como David lo experimentó en su momento cuando cayó en pecado con Betsabé. ¿Lo recuerdas? Ya miraremos el Salmo 51 más adelante, cómo David llegó a experimentar algo tan profundo en su corazón que sabía que eso lo separaba totalmente de Dios. Por eso él vino a él en arrepentimiento. La diferencia es que David realmente se arrepintió y no volvió a cometer ningún tipo de pecado de esa naturaleza. Porque estando en el Señor no podemos vivir en un estado de carnalidad continua. El pecado que antes amábamos, ahora tenemos que odiarlo. Así que, amados hermanos, por amor de su nombre, digámosle, oh Señor, perdona también mi pecado. Por amor al nombre de tu Hijo amado de Jesucristo, perdona mi iniquidad, perdona mi pecado. Y pasamos entonces, hermanos, al punto número 4, con la ayuda del Señor, comunión y temor del Señor. Ese es nuestro punto número 4, comunión y temor del Señor. Y vamos a centrarnos, hermanos, en los versículos del 12 al 14.
Y dice el Señor, el salmista en este salmo, ¿quién es el Señor que teme, quién es el hombre, perdón, que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son palabras que para los que le temen y le dará a conocer su pacto. Mira, él comienza con una pregunta. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él enseñará el camino que ha de escoger. Aquel que teme al Señor, entonces el Señor mismo nos va a enseñar el camino que debemos escoger. Y es que el temor al Señor, hermanos, no se trata de ese terror, sino más bien de una reverencia manifestada a través de una obediencia que nos lleva a tener una comunión con Dios. Y este es un privilegio concedido a aquellos que viven un pacto con Cristo. Aquellos que hemos hecho el pacto de la gracia en Cristo, tenemos este privilegio que se nos ha concedido a través del don de la fe, de ese maravilloso regalo cuando venimos y creemos al Señor. En el Nuevo Testamento este pacto es confirmado en Cristo Jesús, allá en Lucas capítulo 22, versículo 20, donde el Señor nos dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. A través de ese pacto hemos sido adoptados como hijos de Dios. En esa reconciliación perfecta que tenemos en Cristo para con nuestro Padre Celestial. Él vino a este mundo a reconciliar a aquellos que creerán en el nombre de Jesucristo. Entonces, aquellos que creemos en el nombre de Cristo somos reconciliados con el Padre. Por eso Él nos ama y nos perdona a través de Jesucristo. Y cuando eso pasa, mire, esto es maravilloso. Jesús nos dice, ya no llamaré siervos, ahora os llamaré amigos. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, ahora os llamaré amigos. En Cristo los que temen a Dios no solo reciben instrucción, sino una relación viva y personal con Él de manera constante y permanente. Por eso el salmista expresa, en prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Qué hermoso, qué hermosa promesa, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y llegando a nuestro punto número 5, esperanza en medio de la aflicción. Y vamos a leer un poco los versículos del 15 al 22. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas, decía el salmista. Mira mi aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Esta es la esperanza que David tenía en medio de su aflicción. David termina, hermanos, este salmo mirando su propia aflicción, su soledad, su opresión que está experimentando en ese momento, pero sin apartar nunca su mirada del Señor. Mis ojos, dice, están puestos siempre delante del Señor. Te pregunto, ¿dónde están puestos tus ojos cuando estás en medio de aflicciones? ¿Dónde están puestos tus ojos cuando pierdes a un ser querido? ¿Te quejas contra Dios? ¿Dónde están puestos tus ojos cuando pierdes tu trabajo? ¿Dónde están puestos tus ojos cuando tus hijos son rebeldes? ¿Dónde están puestos tus ojos cuando tu matrimonio no camina de la mejor manera? No desvíes nunca tu mirada del Señor, porque cuando hay problemas y hay ayes en nuestra casa, nuestra mirada debe estar siempre enfocada en el Señor. Y buscar y venir a Él en oración y venir a Él en comunión en oración y meditar en su palabra y decirle, Señor,
mis ojos estarán siempre delante de ti, porque en ti yo he creído, en ti yo he confiado, en ti yo he esperado, en esta soledad, en esta angustia, en esta opresión. Yo miraré siempre a tus ojos, porque tú eres el que me guarda, tú eres el que me guía, tú eres el que me consuela. Y esta mirada, amados hermanos, de la que David está hablando constantemente, se cumple de manera perfecta en Cristo. Recuerda que nuestra serie trata conociendo a Jesús a través de los salmos. ¿Y por qué se cumple perfectamente en Cristo? ¿Por qué? En el sufrimiento que Él tuvo. Todo se cumplió, perdón, perfectamente en Él. Primera de Pedro, en el capítulo 2, el apóstol nos dice en el versículo 23, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Acaso no recuerdas aquellas palabras? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónales realmente porque no saben lo que hacen. Siempre se mostró amoroso, celoso sí, pero siempre amoroso. Y ese amor de Cristo hoy nos abraza, ese amor de Cristo hoy sacude todos nuestros pensamientos, sacude todo el interior del corazón. Y ese amor nos atrae, nos enamora. Y ese amor nos seduce para que vengamos a Él y digamos, Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y hacer a Él el Señor de nuestra vida es el vivir conforme al Señor nos mande que debamos vivir. Además, hermanos, Cristo no solamente sufrió, sino que Él rescató a su pueblo. Por eso el salmista termina en el versículo 22, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Cristo nos redimió de toda deuda que estaba en contra de nosotros. Toda acta de decretos fue anulada a través de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Así como el Señor redimía a Israel y siempre lo guardaba a pesar de su infidelidad, a pesar de su desobediencia, a pesar de su soberbia, a pesar de que fornicaba y miraba para otros dioses, entre comillas. Así Cristo vino a redimirnos de todos nuestros pecados, para adoptarnos como a sus hijos y acercarnos al trono de la gracia del Señor. Así que, amados hermanos, este clamor que el salmista nos presenta encuentra una respuesta final en la redención obrada a través de Jesucristo, quien libra tanto del poder del pecado como de la condenación eterna. Esto es importante que no lo olvidemos. Nuestra única esperanza, amados hermanos, es Jesucristo. Y esa esperanza no está en la ausencia de problemas, sino en la seguridad de que Cristo nos sostiene y nos redime aún en medio de esos problemas que tú y yo podamos llegar a tener. Y como conclusión para el Salmo 25, quiero dejarte algunos aspectos importantes. Este salmo nos enseña que el creyente depende totalmente de Dios. Este salmo también nos aporta que el creyente vive del perdón divino que procede de Dios. También el creyente camina en temor reverente para aquel que nos ha redimido y nos ha salvado. También nos enseña que el creyente espera en medio de la aflicción, siempre esperará en el Señor y confiará totalmente en el Señor, como Jesucristo dio cumplimiento en la cruz, confiando en su Padre, que lo exaltaría. Este es mi Hijo en el cual yo sí tengo mis complacencias. Y debemos entender que el único que complace al Señor es Jesucristo, no nosotros, no tú ni yo. El único que le complace es Jesucristo. Y a través de Jesucristo, nosotros sí podemos llegar a complacer a nuestro Padre Celestial. Así que alabemos el nombre del Señor y que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor instruyéndonos y que podamos seguirle conociendo a Dios a través de esta maravillosa serie. Te pido que podamos orar y que ores
que ores por este humilde servidor, porque muchas veces, créeme que no es fácil. No es fácil estar aquí delante de vosotros llevándoles una serie, llevándoles un devocional, porque también hay luchas, hay situaciones, como te dije al principio, que son difíciles, que cargan a mi corazón, pero confío y apelo a Cristo, que Él es el que sustenta mi vida, Él es el que me da la fuerza, Él es el que trae a mi corazón esperanza, ánimo, gozo. Aunque muchas veces pueda perder la paz por alguna situación, el gozo jamás lo perderé porque se permanece para siempre. Así que te animo a que como David podamos confiar en el Señor, porque si confiamos en Él, nunca vamos a ser avergonzados. Si confiamos en el Señor, nunca seremos avergonzados y en el Señor siempre encontraremos refugio y esperanza segura. Así que vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, y te alabo con todo mi corazón. Y te pido perdón, Señor, porque soy un pecador. Merezco, Señor, tu ira. Merezco, Señor, ser destruido. Y gracias a tu Hijo puedo estar delante de ti, adorándote, exaltándote, reconociendo que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Por eso te doy la gloria, la honra y alabanza. Porque me has salvado, me has perdonado, me has aceptado, Señor. Y cada día trabajas a mi corazón y a mi conciencia, trayendo la convicción de que soy un pecador y que necesito estar delante de ti todos los días